Hola, ¿qué tal, hermosas guerreras? ¿Cómo están? Dios les bendiga, espero que se encuentren muy, muy bien. Perdón la hora, nos atrasamos un poquito, pero ya estamos aquí con ustedes. Esperamos que se encuentren muy bien. Y bueno, seguimos con nuestra temporada número 4, que estamos viendo mujeres guerreras en la Biblia, y seguimos de manteles largos, seguimos en estos días, cumplimos nosotras 3 años de ministerio para la gloria de Dios, y de verdad ha sido maravilloso, y un año de este programa que también ha sido de bendición, pues para mí, yo también sé que para ti, amén. Y bueno, el día de hoy estoy muy contenta de tener de invitado a una persona que conocí hace tiempo, en nuestros años mozos de juventud, ¿verdad? A este varón lo conocí tocando la guitarra, siendo muy joven, ahí en nuestros pininos de buscar a Dios, de congregarnos, de querer empezar un ministerio en que estábamos, en que si era de Dios, no era de Dios, Dios nos llamaba, no. Y la verdad, bueno, ahorita vamos a estar platicando un poquito de esto, y para mí es un honor poder tener aquí al apóstol Miguel Ángel Silvestre. Pastor, Dios te bendiga. Muchas Gracias por gracias. estar aquí. Gracias, pastora. Qué privilegio que gustes poder estar con ustedes, contigo y con todas las personas que nos acompañan a través de esta plataforma. La verdad es que creo que es de mucha bendición. Para mí es un honor poder estar con ustedes también y compartir este Amén. tiempo, ver cómo Dios las ha estado llevando a un crecimiento continuo, constante, y no solamente a un crecimiento, sino a una afirmación, porque ya son 3 años de ministerio y un Ya, para año la que Dios gloria les de permite Dios. este programa. Así que muchas gracias por la invitación, es un privilegio para mí estar con ustedes de esta manera. Amén, mi paz. Pues la verdad es que Dios ha sido muy bueno con nosotros y nos ha dado este privilegio de estar aquí, de tener personas de influencia, personas que traen siempre una palabra de poder para las mujeres que nos miran, y varones también que luego nos miran. Y bueno, decíamos, nos conocimos hace, no decimos hace cuánto porque no Ya hagan cuentas, hace pero muchos éramos muy años, jóvenes. muy Te recuerdo mucho jovencitos. con tu guitarrita. Sí, Ese día fuiste a la iglesia, ¿verdad? Invitado a dirigir alabanza. Y te recuerdo muy joven, con esa ilusión, con esa pasión de adorar a nuestro Dios. ¿La guitarra fue el primer instrumento que tocaste? sí, fíjate que la primera dirección que Dios me dio dentro del ministerio fue precisamente en la alabanza, Sí. y de ahí el Señor fue partiendo hacia otros esquemas, hasta que Dios me llamó como pastor, y ahora, bueno, pues Dios nos sigue bendiciendo, dándoles cobertura a otros pastores, a otros ministerios, y en el apostolado ahí estamos trabajando, pero nunca dejamos, ese Amén. Sí. inicio de ser adoradores, de ser salmistas, de servir a Dios en la música, en la adoración, en la alabanza. Ahí seguimos también todavía colaborando. Amén. Gloria a Dios. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema que a mí me gustó mucho: mujer que deja huella. Sí, Estamos en la serie Mujeres Guerreras de la Biblia, y hay una mujer que deja huella, pero me impresiona que deja mucha huella, pero nada más unas pequeñas wow, palabras en la Biblia la así menciona, es, pero la verdad con poder, ¿no? así es, Y está en Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. así es. Si lo puedes leer, Paz. Sí, dice la escritura, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Amén, sí, gloria a Dios. Eh, Qué hermosa mujer que tiene pues legado, ¿no? Tan Así es. maravilloso. Pero a ver, dinos, Paz, ¿a ti qué te llama la atención de Loida? Que estaba viendo que Loida significa amada, buena o agradable. Así es. Todo el contexto de su significado es como una persona deseable, una persona, como tú dices, agradable, una persona que quieres tener en las filas de tu familia, de tus amistades, de la gente con la que puedes contar para darte un consejo. Es la palabra como deseable en ese sentido, ¿verdad? Ese es un nombre tradicional, un nombre griego, el femenino, que significa esto, todo lo que tú acabas de decir en el contexto, agradable, deseada, que Ujú. es una persona deseada, una persona con la que quieres estar, ¿no? O quieres que esté contigo. Exactamente. Fíjate que es difícil
a veces encontrar ese tipo de mujeres, con todo respeto y mujeres reconozcámoslo. A veces no somos pacientes, no somos agradables, o más bien hay mujeres que no lo son. No las culpo, porque cuando yo veo una mujer que está lastimada, apóstol, una mujer que está lastimada, una mujer que lastima a otros, una mujer que no es agradable, lo único que yo percibo, Paz, es que hay un corazón lastimado. Así es. Ya lo decía la hermana Yuri, dice que un corazón herido aprende a odiar. Dice, un corazón herido aprende a odiar. Y eso Sí, es una verdad. Todavía no estaba en Cristo y ya profetizaba la hermana Yuri, ¿verdad? ¿verdad? Y Sí, es verdad, definitivamente. Yo creo que estamos en una generación de mujeres donde la mujer o es muy victimizada o donde la mujer verdaderamente viene de un fondo de sufrimiento muy profundo sí, y necesitamos, entonces esos dos extremos lleva a la mujer a veces a tener una identidad confusa, sí. cómo debe de actuar en la sociedad, cómo debe de actuar en la familia, cómo debe de actuar en el ministerio, ¿verdad? Porque como sabemos igual en el ministerio hay mujeres eh, que han sobresalido en el ministerio, que son Sí, llamadas por Dios, pero hay todavía mucho legalismo en cuanto a qué tanto la mujer puede o debe de participar en el ministerio como así es. líder, ¿no? Exacto. Entonces, esos extremos llevan muchas veces a la mujer a tomar una posición inclusive hasta un poco confusa. Eso Ujú. yo lo he notado, pero definitivamente es una herida, todo eso viene de una herida que la mujer tiene que permitir que Dios sane. Que Sí, Dios sane. exactamente. Es un proceso que a veces, tristemente, cuando venimos de un hogar donde lastiman, nosotras empezamos ese hogar que lastima y después nuestros hijos siguen ese Es una patrón continuidad, que sí, tenemos que romper. Sin embargo, Loida da un testimonio maravilloso. sí. Sí, como tú decías, es una mujer que solamente es mencionada en un versículo. Sí, En un versículo, eh, cuando el apóstol Pablo se dirige a Timoteo, él en el contexto menciona la fe de él, pero es una fe que ha venido de una generación a así otra es. generación. Está. Sabemos que Dios es un Dios generacional y Amén. comúnmente estamos acostumbrados, o es importante en el Antiguo Testamento escuchar, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac Sí, y de sí, Jacob, sí. pero en este contexto del Nuevo Testamento Dios dice, yo soy el Dios de Loida, de Eunice y de Amén, Timoteo, ¿no? amén, Que gloria a es, Dios, sí. Y qué maravilloso, Paz, poder encontrar ese tipo de familias, ¿no? sí, Por ejemplo, en lo personal, a mí me encanta y le digo al Señor que se establezca esa palabra en la vida de mi hija. sí, Por ejemplo, mi mamita fue la que abre camino para que en la familia entre el evangelio, ¿no? Entonces yo le digo a ella, la fe no fingida que habitó en tu abuela Martina, que es mi mamita, así es, en tu madre Nancy, y estoy segura que en ti también. Entonces, yo declaro esa palabra en mi hija. así Y es, nosotros como hijas de Dios tenemos que declarar eso en nuestros hijos también y definitivamente, nosotras trabajar para que eso se establezca en la vida y no repetir los patrones de nuestros antepasados. justamente. Eso que tú mencionas es muy importante. Fíjate que hay una palabra que tú mencionaste ahora que es declarar, y en lo que hemos leído acerca de la vida de Loida, de Eunice y de Timoteo, el texto que sigue justamente de lo que ya leímos ahí en primera Timoteo, a mí me habla de algo muy importante, porque habla de imponer las manos. Lo que tú yo lo quiero asociar o Sí, quiero alinear a la palabra que tú hablaste de declarar. Imponer manos, muchos, inclusive está la doctrina de imposición de manos como uno de los 6 temas de la doctrina, de los fundamentos de la doctrina de Cristo, Hebreos capítulo 6, versículo 1, menciona la imposición de manos. sí, Entonces, eh, cuando nosotros imponemos las manos sobre alguien, impartimos sanidad, podemos impartir dones, según la palabra de Dios, pero imponer las manos o declarar algo sobre alguien no solamente es algo que sucede por ósmosis, sino ujú, es algo que ocurre en poner las manos, yo entiendo que es tocar la vida de alguien, es formar la vida de alguien, manejar la vida de alguien, formar. claro, Entonces, sí, cuando hablamos de declarar, tenemos que pensar no solamente en lo que hablamos, como la fe que se habla, pero la fe también se actúa. Es amén, decir, la sí, mujer que estaba enferma del flujo de sangre dice, esa mujer oyó, la fe viene ujú, por el oír, dijo, así oyó es, que Jesús sanaba, tenía 12 años con flujo de con sangre, esa oyó, enfermedad, y sí, entonces dijo, si tan solo yo tocare el borde de su manto, así seré es, sana,
y entonces actuó. Actuó. Nosotros queremos entender que por la situación, el contexto que había en ese lugar, ella estuvo literalmente que arrastrar para poder llegar Sí, al Señor y terriblemente. tocarlo. Sí. Entonces tú hablas de declarar y hablamos de imponer manos en el contexto de lo que leímos ahí en Timoteo. El Ujú. apóstol Pablo dice, entonces aviva el fuego del don de Dios que hay en ti, que te fue dado por la imposición de mis manos. Pero entonces yo quiero entender que lo que declaramos o lo que hacemos al imponer manos es seguir formando a Exacto. nuestros hijos. No Ujú. solamente es hablarlo y declararlo, sino qué estoy yo haciendo, de qué manera yo estoy tocando la vida de mis hijos o de mis hijas para que ellos Exacto. le den una continuidad al Amén. ministerio. Así es. Porque yo puedo decir mucho con mi boca, Ajá, pero en el actuar habla más es que lo que correcto, yo diga, es correcto. ¿no? Hace rato estaba escuchando una predicación y decía la persona que se encontró a una mujer que le decía a su hijo, ya te he dicho que, o sea, tú no hagas lo que yo te digo que no hagas. O sea, no te fijes en lo que yo haga. Aunque yo lo haga, tú no lo hagas, porque yo te estoy diciendo que tú no lo hagas. Y, o sea, qué contradicción, ¿no? Porque me Sí, dices que no lo haga, pero tú sí lo haces, ¿no? Entonces, no. Tenemos que, en lo que decimos, tiene que acoplarse con lo que también así hacemos. es. Tenemos que ser congruentes. Sí. Y yo me imagino a Loida sentada con Eunice, ¿verdad? Dándole consejo, dirigiéndola, y también con Timoteo. Me impresiona cuando dice Pablo, la fe no fingida. Ajá. ¿Qué quiere decir? Que muchos fingen fe. Así es. ¡Qué Así es, tremendo! así es, así es. Inclusive no estoy peleado, no digo yo respeto, pero muchas veces utilizamos inclusive un lenguaje que debemos de tener porque dice la palabra que la obra de Dios está en el sí y en el amén, Ujú. pero a veces usamos mucho ese lenguaje, pero solamente mientras estamos en un ámbito cristiano, después de ese ámbito, ya no lo utilizamos, como Sí, que nuestro lenguaje cambia. sí. Entonces, yo creo que tenemos que ser más coherentes, como alinear lo que estamos Exacto. hablando, lo que estamos Así es. actuando, cómo nos dirigimos a nuestros hijos en un momento con firmeza, pero también con respeto, con amor, con cariño. También creo que darles mucho amor a los hijos los puede dañar. Hace unos días, justamente, leía, mientras preparaba yo el bosquejo de una predicación, leía la definición de sabiduría, una definición que me gustó mucho, porque dice, sabiduría es saber dar a cada persona la medida del amor correctamente. Wow. Entonces tú puedes amar muchísimo a tus hijos, Sí, pero tanto amor los puede echar a perder. sí, sí, es verdad. Entonces, o esa falta de amor, ¿verdad? O no También. manifestar el amor, Sí. pero cuando tú buscas la sabiduría de Dios y tú le das a tus hijos o a tu pareja, a tu esposo, a tu esposa, al cónyuge, le das a tus padres esa medida de amor que debes de darles, que es correcta, entonces eso es sabiduría. Sí, a veces tanto amor afecta mucho. Ajá, Deformamos a nuestros así hijos. es. En tanto amor, ay, no lo puedo disciplinar, ay, no, ¿cómo lo voy a regañar? Ay, no, yo también me equivoqué, él se puede equivocar. O sea, de tanto amor deformamos a nuestros hijos, los afectamos de una manera tremenda y no debería de ser así. Y sobre todo, mira, porque como yo hablaba, a veces hay extremos. Por ejemplo, hay mamás, hay padres que de niños fueron muy golpeados, fueron muy maltratados Sí. o tuvieron carencia de afectiva, de amor. No hubo besos, no hubo abrazos, no hubo palabras de afirmación. Y cuando ellos tienen a sus hijos, se van al otro extremo. Mucho amor, Sí, mucha afirmación, sí. pero no hay corrección. Ajá, O sí. el otro extremo es que dicen, como a mí no me lo dieron, No yo sé tampoco darlo. lo sé dar, ¿no? Sí, es cierto. Fíjate que cuántas mujeres podíamos estar de acuerdo en esta situación. Hay algunos esposos que sí, exactamente, pues, toman ese colchoncito de como a mí no me lo dieron, no sé darlo, Yo no sé. ¿no? Sí, pero fíjate que te voy a decir algo. El papá de mis hijos, cuando me conquistó, era muy detallista, Uh -huh. muy cariñoso, muy detallista. Pero ya cuando nos casamos, eso mengua. Entonces yo le digo, oye, pero ¿por qué? Y también con los hijos. Y me dijo eso. Le dije, ay, no, no, no es cierto, no me digas eso, porque cuando éramos novios, o sea, Sí. sí daba, sí, cariño, detalles. Entonces no me digas con eso. Y ya él reacciona y dice, oye, sí es cierto. Entonces, más bien lo ocupamos como un conchorcito de, ¿cómo se dice? Como un argumento Ándale, de como una para justificación. justificarlos. Exacto. Y no, todos tenemos, pero sí es cierto, como dices, a veces
nos vamos a, los dos extremos son malos. Así es, definitivamente. Yo creo Como, que tenemos que tener un equilibrio. exacto, una medida, como Así dices, es. muy, muy buena. Me impresiona ver a una mujer, bueno, sí, sí y no, porque muchas de las mujeres que menciona la Biblia son mujeres de fe, son mujeres guerreras, mujeres que le daban todo. Vemos ahí a Marta y María, vemos ahí a María Magdalena, que conocieron de Dios y no lo dejaron, no Ujú. dejaron a Jesús. Y aquí Loida, ¿no? Esa posición, aquí la vemos ya como abuela, pero yo creo que desde que era mamá, Así es, estuvo trabajando con Eunice definitivamente. ahí de una manera maravillosa. ¿Cuántos podemos tener ese privilegio de decir mi madre fue una de esas? Pero ¿cuántas personas que apenas están abriendo camino? Sí, muchas mujeres en este tiempo apenas están despertando al orden, a la línea que Dios traza una vez que nosotros venimos a Cristo. Cuando nosotros venimos a Cristo, dice la palabra que somos nuevas criaturas y una persona nueva, un nuevo nacimiento, inclusive hablamos del nuevo nacimiento, tiene que volver a aprender Ujú, lo que no sabía. Entonces, creo que es importante cuando venimos a Cristo dejar que los patrones que teníamos antes de conocerlo sean eliminados para que podamos reaprender los patrones que Dios traza delante de nosotros para poder alcanzar todos los propósitos personales y los llamados que Dios tiene para cada uno de nosotros. claro. Entonces, creo que lo que mencionas es muy importante porque justamente no hay como que un vínculo solamente entre Loida y Timoteo, sino menciona Loida, Eunice Eunice, y Timoteo. Yo creo que la mujer eh, tiene un lugar muy importante en la así es. formación, Amén. en la determinación del llamado de las mujeres y de los hombres. O sea, la verdad que la mujer tiene un trabajo muy, muy importante para la formación de líderes, para la formación de personas en el ministerio, para no solamente para formarlos, para sustentar a los ministros, porque fíjate, yo platicaba el día domingo, yo predicaba justamente, y mencionaba yo que a Elías, cuando Dios le dice, ve a Sarepta, Ujú, a la viuda, vas a encontrar una viuda. Yo ujú, muchas veces me pregunté, ¿no había algún otro rey, no había un rico donde Dios claro, lo pudiera enviar? O sea, ve sí. y busca un rico, Ajá, ¿verdad? O busca a un rey de tal lugar donde hubo, donde guardaron provisión y ahí te van a claro, sustentar, sino que Dios sí, lo envía a una viuda. sí, Y cuando Elías llega a la casa de la viuda está levantando leña y dice, es que voy a hacer nada más 2 tortas ujú, porque las vamos a comer y nos vamos a dejar morir. sí, Y entonces el profeta le dice, hazme una a mí y después haces las tuyas. ujú. En lo natural, pastora, esto parece una gandallez. Sí, sí. Al primero leer la O sea, historia dices, dices, ay, qué bárbaro, no, o sea, ¿cómo es primero? abusivo. Sí, cuando la mentalidad es primero a las mujeres y los niños, Ajá, ¿verdad? O sí, sea, sí. primero a las mujeres y dicen, no, primero hazme a mí. Y después de haberle dado a él, esa mujer tuvo harina y aceite todo Sí, el tiempo que fue amén, necesario hasta que se abrieron los cielos para Israel. amén. Entonces nos damos cuenta cómo aún Dios usa, y a mí eso me rompe, hay una estructura que a veces establecemos sobre la iglesia porque decimos, nadie puede dar lo que no tiene. Claro, Pues déjame decirte que de lo que más necesidad tengas es de lo que más debes de dar. Hablaba yo de la amistad. Es que yo casi no tengo amigos. El hombre que tiene amigos a tiene que mostrarse demostrarse. amigo. ¿Qué Claro, necesitas? Ser más amigo tú para que exacto. entonces tengas amigos. ¿De Ujú, qué tienes carencia? Tengo carencia de afecto, de un abrazo. Empieza a abrazar toda la gente. claro, Em- ne- Tengo necesidad de que la gente me afirme, de que me diga palabras de afirmación, de validación. Empieza tú a afirmar y a validar a la gente. A veces decirle a una persona, qué bien te ves, qué bonito hueles, sí. eso le hace el día a la Uy, gente, sí, ¿no? claro, sí, sí, sí. Entonces creo que la mujer en este tiempo y desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y el libro de Hechos de los Apóstoles, que se cerró en un momento, pero que se sigue escribiendo, Ajá, porque la amén, gloria a iglesia Dios. seguimos adelante, Amén, seguimos existiendo y vamos a existir hasta la eternidad, amén. nos damos cuenta que la mujer funge un papel muy importante. Por eso creo que sí es necesario que la mujer atienda su llamado
Y de eso vamos a estar hablando un poquito más adelante cuando atienda eh, la importancia de lo que es darle paso a Dios para que ella forme a sus hijos. Así es. Me llama la atención que ¿por qué no dice tu abuelo, Ajá, tu papá? O sea, se enfoca en mujeres, ¿no? sí, En la abuela, en la mamá. Y aquí entra Pablo como la parte paterna, es correcto, porque de hecho él lo instruye desde la primera carta, ¿no? Que le así empieza a es, mandar. Me gusta, como le dice, pero tú predica a tiempo y fuera de tiempo, pero sí, tú esfuérzate, pero tú pelea la buena batalla, pero tú, o sea, ¿cómo le da consejos? Aún le dice, a ver, un buen servidor de Cristo hace esto, o sea, ¿cómo lo empieza a instruir ya él claro, en lo ministerial? así es. Pero en lo espiritual, como hijo de Dios, su abuela estuvo Sí. ahí presente. Sí, fíjate que en el contexto de lo que leemos, ahora hablando un poco del contexto histórico, eh, la referencia probable es que Timoteo no tenía papá. No Ujú. sabemos si Timoteo era huérfano, que su papá hubiese muerto cuando era Sí. muy pequeño, o definitivamente si Loida, si Eurice, perdón, era mamá soltera. No, no menciona Ujú. exactamente esa parte, Claro. pero sí el contexto nos habla de una carencia de paternidad, Así es. pero yo creo que esa carencia inclusive en lo natural, en estas generaciones que vemos la carencia del hombre, muchas veces vemos la carencia de la Sí, paternidad masculina en una tristemente. casa, ¿no? Sí. Y muchas veces eso lleva a la mujer a tener y a tomar retos. De hecho, yo creo que el matriarcado existe porque un hombre dejó su posición de varón y Así es. entonces la madre tiene que entrar Claro. a tomar en todos los sentidos, ¿verdad? En el sentido moral, en el sentido eh, Económico. económico, Sí. ¿verdad? Y también en el sentido espiritual, Educación. en educación, en Ajá, todos los también. ámbitos. Pero también debemos de saber, como mujeres, o deben de saber, debemos de buscar enseñar a las mujeres a que tengan también la medida correcta, Amén. porque excederse en esa autoridad también puede formar hombres débiles. Sí, sí, exacto. Sí, que solamente, perdón, dependan de la mujer. Exactamente, que se Ujú. dejan dominar y que se dejan, no es que el hombre no deba dejarse guiar, sino el hombre debe de permitir la guianza, pero no puede ser sometido por la mujer, Así es. porque eso vuelve además una dependencia. Sí. El hombre no hace nada si una mujer no está detrás de él ordenándole qué es lo que tiene y cómo debe hacer. Existe una inseguridad o se forma una inseguridad en la toma de decisiones cuando la mujer no avala las decisiones del hombre y siempre las está cuestionando. El hombre se vuelve inseguro en tomar decisiones, etcétera, y eso forma un carácter débil y entonces se repite el patrón que aunque hay familias que haya varón, el varón es lo mismo que Sí, nada. Sigue exacto. abriendo matriarcado y sigue abriendo las mismas situaciones porque no hubo una definición clara de la identidad y del carácter que cada uno debemos de tener dentro de Exacto. las funciones del hogar. Es lo que te iba a decir, que muchas veces, aunque esté papá en casa, no ejerce ese papel y ella es la que lo toma, ¿no? Sí, Pero sí tenemos que dejar que ellos también tomen ese papel. Y bueno, hay mujeres que hacen un buen papel. Vemos buenos chicos allá claro. afuera, muy bien educados, muy atentos, ¿cómo se dicen? Accesibles para en qué le ayudo, en qué esto, y vemos que pues la mamá está haciendo un buen trabajo. Hay mamás, y sabes qué sobre todo, porque dice el Salmo 27, 5 o 10, corrígeme, dice, aunque mi padre y mi madre 10. me dejaran, Ujú. con todo Jehová me recogerá. Y la mayoría de nosotros, cuando lo hemos interpretado, a veces lo interpretamos desde una posición como muy autoconmiserativa, como autoconmiserarnos. "Oh, soy huérfano, aunque mi padre y Sí, mi madre, ¿no? sí, Pero yo creo que todas las carencias de carácter que podríamos tener por el exceso o por la falta de paternidad de mamá o de papá, lo que el Salmo nos está diciendo es, yo tengo un papá, que es claro, Dios. Y exacto. sabes, muchas veces esa paternidad, como en el caso de Timoteo, la encontramos justamente en el varón de Dios, en el pastor, en el líder, en Así, el mentor, que toma de alguna manera esa posición de guiar, de enseñar, de exhortar, de disciplinar a los hombres, hablando de la parte masculina, pero también a las mujeres, dándoles esa parte que hace falta para que su carácter cierre, para que se termine esa formación, que es lo que en este caso
el apóstol Pablo está haciendo en la vida de Timoteo, ¿no? Al darle todo ese consejo, como si fuera su papá, él viene a cerrar esa parte del carácter que Timoteo tiene que ceñir para poder continuar con la obra del misterio y hacerlo bien, hacerlo correctamente. Claro, y que como ambos forman un papel importante en la vida de Timoteo. Entonces, a mí entonces me hace eco, me llama, que aquella parte de la escritura donde dice, yo soy el padre del huérfano. Exacto. Entonces, esas mujercitas que a veces por la causa que sea, porque puede ser diversas, ¿verdad? Puede Sí, ser por viudez. Ahora hacíamos un conteo mismo en que en la pandemia cuántos papás sí, se fueron, ¿verdad? Cuántos ujú. varones partieron con el Señor. Hasta pastores. Sí, hasta pastores Y que, la mujer se tuvo que quedar al frente de la iglesia. exacto. Ujú. Entonces, eh, se queda al frente de la iglesia con el papelón que es estar al frente de la iglesia, pero además con la responsabilidad de seguir formando Exacto. varones que puedan darle continuidad al Sí, ministerio, ¿no? exactamente. Entonces, cualquiera que sea la causa por la cual una mujer en este momento está sola en la crianza de sus hijos, debe de saber que la mejor decisión que puede tomar es incluir a Dios Claro, en ese papel de definitivamente. papá, Así es es. incluir al Señor en esa posición de papá. Sí, tomarlo la paternidad de él, porque el enemigo busca también que nosotros estemos en orfandad. Así es, Entonces viene el Señor y cubre eso con la paternidad que él nos es da. correcto. Entonces, Ujú. aunque mi padre y mi madre me dejaran, Amén. el Señor, el Señor me da esa carencia, la cubre Él. ¿Por qué? Porque dice Él me recogerá. Entonces, eso es importante. También para los jóvenes que en algún momento sufren de no tener o no contar con su padre o con su madre, Ujú. saber que Dios suple ese lugar, que Dios sí puede suplir, que es una realidad, que es una verdad, que, que triste a veces tener que vivir la experiencia. Yo te puedo platicar la experiencia de ver partir a mis papás, a los dos. Hace Wow, 7 años a mi mamá y hace 3 años, justamente en mayo cumplió 3 años mi papá que partió con el Señor. wow, Dios me dio la oportunidad de que los dos partieran conmigo. Yo estaba con ellos, yo los tenía en mis brazos prácticamente wow, cuando ellos partieron y darme cuenta, sí, mi hermana hace 30 años partió con el Señor. Entonces, wow, qué mi familia fuerte. núcleo Ujú, ya no existe, ya partieron con el Señor. ujú. Y a veces es inevitable que el enemigo o tú mismo, Carne. tu propia carne o tu propia naturaleza, te recuerde que estás huérfano. Claro, O sea, la orfandad sí, es fuerte, es cruel, es difícil. sí, Y entonces tener realmente que entender y depender de Dios como un papá. Y así es. decirle, yo no tengo a dónde más ir, pero yo puedo acercarme a ti, yo puedo venir Amén, contigo amén. con toda la certeza de que tú eres mi Aleluya, papá y gloria a Dios. puedo hallar respuesta, porque hay una Amén. diferencia entre que Dios nos escucha y que Dios obra. Exacto. Fíjate, Paz, que bien curioso porque el primer texto que mis papás me dijeron que me aprendiera fue ese, son los 27 días, por eso sé que Sí, es el 10. Pero cuando yo me lo aprendí, yo lloraba. Y yo decía, qué crueles son mis papás, ¿por qué me hicieron aprender este? Porque, sabes, yo tenía como 5 años, ajá. yo no sabía leer comas y acentos y todo, entonces yo me lo aprendí así que, aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, o sea, mis papás me van a dejar con todo, Me van a dejar con todo el Jehová, paquete. ajá, Jehová me recogerá. Y yo decía, ¿por qué me van a, primera, ¿por qué me van a dejar? Sí. Y en segunda, ¿por qué me dejan con todo el paquete? Exactamente. Entonces yo sufría, yo decía, ay, qué groseros mis papás, ¿no? Y me van a dejar y me van a dejar con Sí, todo el show. Pero cuando muere mi mami, que yo tenía menos de 20 años, fue un golpe para mí. claro. Y ahí se hizo rema este texto de que aunque mi padre y mi madre me dejaran. Dije, wow, ahora entiendo. Y de verdad, cuando tú dejas que el Señor ocupe esa paternidad, esa área, de verdad todo cambia. Sí. Todo el entorno cambia de una manera maravillosa. Vamos a leer aquí unos saluditos, Paz. Sí, claro que sí. Dice Ivonne Mapi, saludos y bendiciones, hermosa Paz Nancy, y saludos al invitado. Dios le bendiga, mi hermosa Ivonne, Dios me la bendiga. Ella es líder de artes en Marcha Ecatepec para Cristo.
Gloria a Hermosa, Dios. gracias por estar aquí, Dios le bendiga. Ya muy pronto la tenemos por acá, amén. Bien. Pastor Ricardo Manuel Méndez, que él es el que nos abre las puertas para ir al Cerezo, dice saludos cordiales y bendiciones para los invitados. Bueno, el invitado. Dios le bendiga, Pastor, Gracias, muchas gracias por estar gracias. aquí, Pastor Bendiciones Ricardo. estar con ustedes. Cel Martínez Josita, algo así, no sé cómo se lee. Bendiciones y saludos, pastora Nancy Brito. Mi bella, Dios me la bendiga, gracias por estar aquí. Si no mal recuerdo, la pastora que estuvo en el desayuno de capacitación para pastoras, ¿verdad? Ahí la vimos, para la gloria de Dios. Me da mucho gusto que esté aquí, mi bella. Chelis Pérez dice, así es, pastora, nosotras como mamás tenemos que dar testimonio a nuestros hijos y declarar mis hijos se convertirán en Cristo. Amén, mi bella. No quitar el Así dedo del es. renglón, No, declarar jamás. la palabra y que esa mujer de fe siga hasta ver la gloria de Dios. Y así Dios lo hará. Diana Cruz dice, Dios les bendiga, hermanas pastoras, muy buenos días, la palabra de Dios es lámpara a mis ojos y lumbrera a mis pies porque es viva y eficaz. Así es, hermosa Dianita, siempre la palabra tiene que estar enfrente de nosotros, en medio, en cualquier momento, la palabra estará ahí y nos guía, amén, aún para guiar a nuestros hijos y dirigirlos. Shelly Pérez dice, pero se ve cuando es fingido, cuando decíamos que la fe no fingida, Sí. pero se ve cuando es fingido, se nota en las iglesias cómo estarán en su casa, es triste. Sí, ¿verdad? A veces sí. La pastora Patti Jacquinde de el Ministerio Pastoras Guerreras dice, Dios les bendiga, las mujeres estamos en el corazón de Dios. Amén, mi bella. Esa es nuestra oración y lo que Dios usa, ¿verdad? A las mujeres en las cosas de Dios también para ser bendición para otros. Marmen dice, buenos días, pido oración por mi mamá, por sanidad en sus ojos, cadera y piernas, por favor. Es una persona mayor, gracias y bendiciones. Claro que sí. Hermosa Mar, claro que sí, Claro al que sí. finalizar vamos a estar orando por ella, amén, Sí. y, y creemos en un Dios de poder. Y yo creo que tu mami, no sé, ¿verdad? No, ok. Igual te instruyó en los caminos del Señor y pues gloria a Dios por la vida de tu mami, amén, y que tú también seas ese ejemplo para tus hijos, para tu familia, mi bella, y dejes también huella en el corazón de tu descendencia, amén, gloria a Amén, Dios. así sea. Y bueno, vemos qué hermoso es ver a una mujer, como decíamos al principio, Loida, primero con Eunice como mamá, instruyéndola, guiándola, aconsejándola, orando por ella. Yo recuerdo que yo desde pequeñita me hincaba con mi hija en su recámara y yo oraba yo por ella, aún desde el vientre yo oraba por ella. Esa es la bendición de que desde que conocemos a Cristo, desde antes, ¿verdad? Desde joven, yo tuve ese gran privilegio, tal vez tú digas, bueno, yo no, yo apenas es mi generación, me hubiera gustado eso, pero puedes estar orando por ellos, ahí ora por ellos cuando estén durmiendo, ora por sus cosas, por los zapatos, dile Señor que estos pies a donde la guíen sean lugar de bendición, y ahí deja la palabra, deja la semilla en su corazón, y como decía el pastor, me gustó lo que decía, no dejes de estar depositando ese amor, esa atención, ese abrazo, y después, pues puedes cosecharlo, pero eso va a formar a una buen ser humano y sobre todo si es cristiano, ¿verdad? Con la semilla de la palabra de Dios en su corazón. Pastor, qué hermoso es ver a esta mujer como abuelita y a Eunice como mamá, pero en tu vida habrá una mujer que ha marcado tu vida, obvio, ¿verdad? Así como Loida, como la abuela Loida, como la madre Eunice, ¿quién estuvo contigo en esa etapa? De hecho, Sí. ¿a qué edad tú conociste de Cristo? Cuando naciste, tus papás ya conocían. No, fíjate que es bien interesante, es algo que no platico muy seguido. Fíjate que yo conocí al Señor a la edad de 5 años, cuando yo tenía cinco Oh, años. chiquito. Los conocí porque mis papás se separaron, mis papás decidieron tener una separación y justamente una persona mi papá era médico
Ah, Entonces, una ok. paciente de mi papá, con la cual hicieron amistad, mis papás y ellos como matrimonio, ellos fueron los primeros en invitarnos a una iglesia cristiana, Wow, qué bendición. pero mi papá era un hombre de ciencia, era médico, entonces como que tenía además muy arraigadas las tradiciones de la religión que él le inculcaron, ¿no? Sus padres, sus abuelos. Entonces no nos permitía ir, pero una vez que se separaban mis papás, este, eran gente que estimamos porque todavía, gracias a Dios, tenemos contacto con ellos, Ujú. estimamos mucho, entonces mi mamá se sentía comprometida y entonces empezamos a ir a escondidas. La primera vez que yo fui a una iglesia cristiana fue a la escuela bíblica de Ah, vacaciones, fue a claro. escondidas de mi papá, ¿verdad? Yo Que tenía ese cinco curso de años. verano no dejen de hacerlo. Traen Sí, gente, traen personas, almas a sí, los pies de y Cristo. mira, el joven que me llevó a los pies de Cristo, ahora es pastor, también es Ay, gloria a médico, Dios. allá en, en Morelos, allá en Jojutla, por allá Wow. por Zacatepec, por ahí, en esa Ujú. zona. Gloria a Y Dios. era un joven de 13 años, un Wow. adolescente de 13 años. Adolescente, sí. Hace unos años que nos volvimos a ver y le platiqué la situación. Él lloraba, me decía, ¿cómo es posible? Y nunca pensé que yo como joven de 13 años podía Claro. tener ese alcance. Y ¿Y mira, cuántos jóvenes dicen, pero yo qué puedo decir? sí, ¿No? ¿verdad? Sí, sí, yo qué puedo hacer. Bueno, pues un joven de 13 años me llevó a los pies de Qué Cristo, yo tenía 5 bendición. años, tal vez no tenía toda la noción de lo que, pero yo estoy seguro que lo hice con franqueza y me acuerdo Claro. Romanos 3:23 porque la paga del pecado es muerte, Amén. pero la Gloria a dádiva de Dios. Dios es vida Amén. eterna. Y Sí. así fue como llegué a Cristo. En ese lapso, mi mamá también en esa situación de separación, pues ella estaba pasando también sus procesos, ¿no? De dolor, y entonces en ese lapso mi mamá comenzó a congregarse y así fue como fuimos llegando a la iglesia cristiana, llegamos a la iglesia presbiteriana, una iglesia con muchas tradiciones, pero que yo bendigo Amén. porque Gloria a es, Dios. es, es una iglesia, es la iglesia de Cristo, también parte de la Claro. iglesia de Cristo, que Dios sigue usando para llegar al corazón de Amén. sus hijos. Entonces ahí crecí, tuve un proceso bastante difícil porque fíjate que nosotros toda la vida vivimos justamente aquí muy cerca en otra sección de Ciudad Azteca. Ajá. Ahí vivimos, pero teníamos nuestro negocio, hasta la fecha tengo todavía esa accesoria allá en Tepic. Ajá. Entonces era ir y venir del negocio a la casa, Sí, del sí, negocio a la sí. casa. Y bueno, tú sabes que allá pues es un barrio bravo, es Oh, una... sí, tremendo. Entonces yo tuve una mamá que fue mi mamá fue muy determinante conmigo. Fue muy determinante, pero fue muy justa, muy Sí, justa. A veces fue tan justa que yo pensaba que era injusta, claro, ¿verdad? claro. Por lo que Entonces, decíamos hace rato, que a veces papá no está y mamá toma ese rol. exactamente, exactamente. Entonces, fíjate que ahora mismo estamos conociendo de cerca un asunto de un joven que tiene problemas con asuntos de la ley, injustamente, pero me vuelve a la mente muchas veces que mi mamá me dijo cuando yo empecé a tener malas amistades, me decía, mira hijo, si tú estás en esa situación, si tú cedes eso, el día que tú estés en la cárcel, me decía, ahí te vas a quedar. No voy a mover un dedo. Y yo decía, mi mamá no Ah, me quiere, ¿no? Mi mamá no claro, me ama. claro. Y ella me decía, por ejemplo, a las 10 de la noche, a las 10:30 voy a cerrar el negocio Ujú. y a Entre tal quien hora tienes entre. que, sí, así me decía. Si no llegas a esa hora, no te abro. Y yo podía llegar a esa hora y llorar y tocar y no me abría. Ujú, Me podía pasar toda la noche afuera, claro. enojado ahora, ¿verdad? Y entonces a las 6 de la mañana mi mamá abría y, ¡ay! Me decía, aquí estás. Yo pensaba que te habías regresado con tus asuntos, con tus amigos, pásate, pero tú sabes que cuando yo digo una cosa es la otra. Entonces yo decía, si mi mamá me cumple eso que me dice de dejarme afuera, el día que yo caiga en la cárcel, me lo va a cumplir. Y mira, yo le Ujú. doy gracias a Dios porque muchas veces estuve en la tentación de hacer ciertas Cosas situaciones que no. y a mí me venía a la mente siempre eso. Sus Hoy bendigo a mi palabras. mamá. Era una Claro. mujer de Dios. Yo aprendí, por ejemplo, eh, a diezmar, por ejemplo, porque Ujú. mi mamá era una mujer que se sentaba todos los días Y y hacia sus cuentas. escribía, hacía sus cuentas y apartaba su diezmo, apartaba Oh, su qué diezmo. bello. Entonces, al mes mi mamá ya tenía en su cuaderno su sobre y tenía su diezmo del Ujú. mes. Entonces, el Salmo 113, versículo 5,
Dice, Él levanta del muladar al pobre para Amén. sentarlo con los Aleluya. príncipes de su pueblo. De su Y pueblo. mira, muchas veces, pastora, Dios me ha dado la oportunidad de estar en otros países, en lugares muy importantes de ese país, en hoteles, en restaurantes muy importantes, con gente de mucho renombre en el Claro. Evangelio, y ahí sentado Dios me ha vuelto a recordar ¿De dónde? de dónde te levanté. Nunca se te Wow. olvida, Sí. y es una realidad. Por eso yo puedo decirles a las mamás que nos ven, que nos escuchan, Amén, amén. que esa es una verdad. Dios levanta de la pobreza, Dios levanta de la escasez. Así. Dios nos ha bendecido con muchas cosas, pastora. Una de las cosas que mi mamá me enseñó, me indicó en el ministerio, porque yo creo que ya lo sabemos, yo creo que usted ya sabe que ha sido llamado. A veces nos hacemos los loquitos. Sí. Yo recibí una instrucción de mi mamá me enseñó dos cosas: estudia y prepárate y trabaja. Wow. Entonces, en mi casa no había oportunidad de ir a perder el tiempo a la escuela. O sea, era, si vas a estudiar, Con todo. bien, o mejor dedícate a trabajar, no puedes, no debes perder el tiempo. Y aquí no quiero gente nini, ¿no? Nini. Claro. Entonces, mi mamá me instó a estudiar, terminé la prepa, después me fui primero estudié dirección de orquesta, estaba yo ya estudiando ahí, después entré a la prepa, y mi mamá me decía, haz lo que tú quieras, pero que te apasione. Yo entré a estudiar en la Universidad de Ciencias Aduanales. Y justamente estaba yo en la carrera cuando mi hermana fallece. Entonces, Wow. entro, mi hermana de 20 años, de 19 años. ¿Era más grande que tú? No, más pequeña que yo. Chiquita. Un Mira. año más pequeña que yo. Nada más eran ustedes dos. Nada más éramos nosotros Wow. dos. Entonces, yo, entro en una depresión. Hoy sé que es una Claro, depresión, claro. ¿verdad? Que en ese momento no lo identificábamos. Ujú. Y creo que en ese tiempo hay muchos jóvenes y muchas personas en la iglesia que podían estar en la depresión y Sí, no lo sí. identificamos, Así es. No lo identificamos por eso, porque hablaba con una amiga pastora hace unos días y me decía, no está mal que seas débil, no está mal que estés Así es. triste, lo malo es que quieras aparentar que no. Claro. ¿Y que te Eso es lo que, quedes ahí? así es, Sí, exacto. sí, sí. Entonces, dejé la universidad, estuve Wow. unos meses sin universidad, buscando de parte de Dios una dirección, y entonces yo ya tenía, yo sabía que era un llamado de Dios ser pastor. Desde niño yo veía a mi pastor y yo decía, yo quiero ser como ese hombre. Y eso Wow, es bien gloria a Dios. importante también para los pastores, porque a veces no pensamos cuánto podemos influir en Sí, la vida de un niño así es. o de un joven para que ellos quieran seguir el Así es. ministerio. Yo O veía, no quieran ¿verdad? nada. O no quieran nada, sí. Sí. Sí, fíjate, yo veía siempre a mi pastor impecable. Él en ese tiempo tenía una posición en la Sociedad Bíblica de México. Ay, Él ahí Dios. trabajaba, era un hombre de administración, algo Ay, así. Dios. Entonces, yo lo veía siempre impecable. Eh, el primer auto del año que yo me subí fue a su carro de él. Ay, Dios. Y yo decía, yo quiero ser como él. Y Claro. hablaba y sabe otra cosa bien importante, que él se acercaba a mí. Y yo era un niño a lo mejor insignificante, Claro. un niño de 6 7 años, y él se acercaba y me preguntaba, ¿cómo estás? ¿Cómo vas en la Ay, qué escuela? lindo. Me decía, yo siempre te veo con tu mamá, porque yo iba con mi mamá a la femenil, por ejemplo, ¿no? Claro, sí, 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 Acompañarla a la acompañar. femenil, ¿no? Sí. Y entonces, él me decía, yo siempre andaba con mi mamá, y todo eso va dejando Claro. una semilla en tu vida, una semilla. Mira, ayer estaba yo mirando un programa de Discovery donde hablan de los árboles todo el año están tirando semilla, todo el año. Y viene el mes de la lluvia y entonces esa semilla que ya está ahí, cuando llueve, entonces empieza a germinar. Entonces yo creo que toda la semilla que Dios nos tira en el transcurso de esa vida, de ese proceso de crecimiento físico y espiritual, cuando viene el Espíritu Santo y es el que te toca como esa lluvia, Amén, amén. entonces lo que está sembrado Se empieza germina. a germinar. Claro. ¿Verdad? Gloria a Dios. Entonces, a esa edad, a los 20 años, decidí entrar a la universidad y entonces un día fui a un centro comercial y vi ahí una. Tú estudiaste en el ITL, la Ajá, mayoría sí. de mis compañeros en esa edad, los que siguieron en el ministerio se fueron al ITL, Al ITL, pero yo sí. siempre también fui así como muy acelerado, muy revolution, ¿no? Sí, lo recuerdo. Entonces, sí te acuerdas, ¿verdad? Entonces el tema es que me fui a Cristo para las Naciones, acababa de
de establecerse en México Christ for the Nations y entonces ahí estuve, ahí terminé, gracias a Dios, la carrera y, y bueno, pues yo como un consejo, como un legado de mi madre, pues siempre estudia y trabaja. Trabaja, me decía, trabaja, aunque Dios te llame al ministerio, tú trabaja, ten esto, porque me dijo, no quiero que el día de mañana que mis nietos crezcan, ellos estén resentidos con el ministerio por carencias, porque sabemos lo que sufre un pastor. Hoy se habla de los pastores, quizás en millonarios y cosas que la verdad la gente no conoce realmente. La gente conoce la gloria, pero no conoce la La historia. historia, exactamente. Entonces, en todo ese proceso, eh, yo he aprendido eso, a servir a Dios por amor y Dios se encarga de irnos supliendo de todas las maneras. Pero sí es importante eso, pensar en el llamado de nosotros hacia la familia también. Sí, 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 sí. Fíjate que dijiste algo, unas cosas muy bonitas. Me gusta esto que dices, yo me creía insignificante, un niño más, Ujú. pero ese detallito que nosotros nos detenemos a saludar, ¿cómo estás, hijo? Así lo vemos chiquito, Amarlos. así, yo me acuerdo que mi pequeñita cuando íbamos a la iglesia, una ocasión me dice, le compré un vestidito y me dice, mamá, ahorita que llegue a la iglesia, la directora de escuela dominical, me dijo su nombre, me va a decir, Jessie, qué bonita te ves hoy, qué bonito vestido. Y yo así de, ay, hija, ¿no? Y llegamos, ¿y quién creen que la recibió? ¿Y qué palabras que creen que le dijo? Y yo me sorprendí, dije, ¿cómo lo supo? Y ahí empecé a observar, y la maestra, cada que llegaba los niñitos, era el recibimiento que les daba. Ujú. Pero eso cómo queda en el corazón de los pequeños. Y a veces nosotros, hazte para allá, no deslata, no haga ruido, no esto, pero el dejar esa palabra, como dices, pastor, desde ahí, o sea, creemos que es algo, ay, X, no. Y los pequeños ven todo. Y los pequeños son los que más guardan las cosas. Una ocasión alguien decía, estaba platicando, dando consejos, y dice, ahorita que se vaya el pequeñito, ay, él está en sus cosas, ni hace caso. No, los niños juegan y están Fluido acá, biónico. y todo lo guardan, o sea, retienen todo. Entonces, seamos luz para esos pequeñitos, seamos esa bendición. Alguna vez subimos un reel ahí en la página de Pastoras Guerreras, y yo les decía, tal vez tú, el médico dijo, no puedes tener hijos, no, no se puede, X razón, no sé, pero ¿cuántas veces nosotros podemos adoptar a un hijo en la iglesia? Así es. Hay jóvenes que van solos, hay pequeñitos que van solos, va la maestra o la vecina, se los trae, adopta a este pequeñito y sé Claro, bendición para de él. verdad. ¿Cuántos jóvenes pueden decir, una hermana en la iglesia me ayudó, me bendijo, y por ahí se da un testimonio, aunque no lo contemos, pero que aún tu mami ayudó a jóvenes a ciertas cosas, ¿verdad? Sí, fíjate que yo trabajaba en mi mamá en el negocio de la familia, yo trabajaba y me trataba como un empleado, o sea, no creas que yo tenía privilegios, al Sí, sí, contrario, sí, entonces yo pagaba mi colegiatura con lo que mi mamá me pagaba por trabajar con ella. claro, Pero a la par mi mamá becaba a otros jóvenes y les pagaba a ellos la escuela y yo me pagaba a mí tú mismo la escuela. solo. Entonces Sí, muchas sí, veces sí. yo decía yo, ¿por qué mi mamá hace eso? ¿Por qué es injusta? Sí, sí, Pero yo sí. sé que era formativo, yo sé que era una Así es. forma de enseñarme también y de bendecir justamente la vida de otros jóvenes que también Claro, aspiraban al ministerio. Hoy te puedo decir con mucha bendición, no voy a decir quién es exacto. porque dice la palabra que tu mano derecha no Exacto. sabe lo que hace la izquierda, Sí, pero le doy muchas gracias a Dios que esos jóvenes que hasta el día de hoy son mis amigos, claro. son también compañeros del ministerio, son Ministros, gente que así está es. sirviendo en Que el esa ministerio, semilla que dejó ahí tu se quedó. mami, sí, o sea, sí germinó Así al es. fruto que tenía que Así es, dar, y de los verdad. bendigo por eso, porque supieron aprovechar todo lo que en un momento dado, o lo poco o lo mucho que pudieron sembrar en ellos, ellos lo siguen dando frutos. Y eso Amén. me goza mucho. Y que también lo que hizo tu mami contigo te formó al varón que ahora eres. Sí, fíjate que yo creo que todavía tengo mucho que Dios tiene que seguir haciendo conmigo. Yo creo que esa obra es hasta el día que Él nos llame, ¿no? O el día que Sí, Él venga, sí, por nosotros. Justamente hace unos días, y lo digo sin dolo ni nada. sí, en noviembre, el mes de noviembre, el 5 de noviembre, yo cumplo 50 años, pastor. Dios me Ay, da la gloria a oportunidad de Dios, qué cumplir 50 años. bendición.
Y en estos, desde que empezó a correr el año 49, yo le decía, Señor, yo este año, que es el año de, estoy en mi gira Adiós a los 40, ¿no? Claro. Entonces, para los 50 años, ¿qué quiero? ¿Qué quiero? Yo quiero que tú me des algo, Señor. Y sabes que llegamos a los 50 años y una de las cosas que yo le pedí a Dios es que yo quiero ser sano en todas las áreas emocionales, en todas las áreas, yo quiero ser Claro, sano. claro, Porque yo creo que lo que tú decías definitivamente, la edad de la infancia es una edad muy importante. Yo creo que lo que somos ahora es en mayoría el resultado de lo que tú vives en tu infancia. Por eso claro. me parece tan delicado, tan importante en ese tiempo atender el área infantil en los niños, Sí, porque muchas veces lo que yo no tenía en casa, lo que yo no tenía con mis familiares, yo lo recibí en la iglesia. claro. Y la sanidad interior que a veces no tuve, tampoco en la iglesia, inclusive la recibí en la universidad, en la escuela, y la recibí porque Dios es bueno, Dios siempre va a suplir nuestras Amén, necesidades, pero amén. creo que es bien importante ser sanos emocionalmente, ser sanos espiritualmente. Hay mucha gente en la iglesia que ama a Dios, nacida de nuevo, porque lo que nace de nuevo es el espíritu, pero el alma no. El alma es un proceso que Sí, llamamos santificación, así es, ¿verdad? así es. Es un proceso eh, al cual le tenemos que dar paso, le tenemos que dar aceleración, Exacto. porque muchas veces la gente está en la iglesia y nacida de nuevo y ama a Dios, pero hay áreas de su alma que no han sido sanadas y como lo mencionábamos, cuando una mujer no es sana, o cuando una persona no es sana, tiende a herir a otros, Así es, tiende a herir a otros. así es. Además, creo que como en lo natural, cuando una persona está herida, sigue dejando rastros de sangre, ¿no? Y eso le Ujú, da paso a que el enemigo, a que el depredador, así es, siga un rastro para atacar. Y es gente que exactamente. constantemente, Siga teniendo derecho legal. exactamente. Ujú, Entonces, creo que es bien importante de esto que estamos platicando, entender la importancia, el impacto que podemos tener con los niños, con los así es, jóvenes, con los exacto. adolescentes, de nuestra casa, de nuestra generación. Hoy estamos hablando, hay una palabra muy común entre los jóvenes que es la palabra influencer. La palabra Ajá, sí, influencer, entonces, eh, hoy esa gente que hace contenido torpe, contenido hasta tonto, con el sí, perdón, es la gente que está influyendo en la educación y en el proceder de nuestros hijos. exactamente, Entonces, en este tiempo, nosotros como padres, nosotros como líderes, como hombres y mujeres de Dios, tenemos que empezar a tener una influencia sobre nuestros hijos, exactamente, sobre la así es. iglesia, sobre los jóvenes, sobre los niños, Exactamente, sí. Ahora que hablas de influencia, pastor, vemos que Lloyd de Eunice influyen en la vida de Timoteo. definitivamente. ¿Cómo influye tu mami para tu llamado? ¿En qué tiempo te das cuenta que Dios te está llamando para servir? Y yo te recuerdo muy joven, Paz, pero ¿a qué edad empezaste a ser usado por Dios en el ministerio? Bueno, mira, hay tanta gente que yo bendigo hoy, ¿verdad? Eh, Sería incontable hablarte de cada persona que en algún momento aporta a nuestra vida una semilla, una oración, un algo para podernos llevar a un lugar donde Dios nos quiere llevar en el Claro, futuro. En ese tiempo, en la iglesia presbiteriana no había tanta alabanza como ahora hay en la sí, iglesia. sí, Era algo muy escandaloso tener una guitarra eléctrica, una sí, batería, sí, sí. pero yo traía ese rollo, Ah, sí, ¿sí? Dios ya lo había puesto en tu Ajá, corazón. entonces sí, entonces nos permitían tocar con la guitarra algunos coritos, ¿te acuerdas que Sí, eran sí, los sí. coritos, no? Y Sí. hasta nos aprendíamos como cadenas de coritos que Ajá, iban en los sí, mismos tonos, enlazaditos. ¿sí? ¿Te acuerdas? Entonces, ahí teníamos un lapso de alabanza. Yo tenía una amiga, tengo una amiga porque sigue siendo mi amiga y sigo en contacto con ella también. Claudia Lanice era una jovencita también. Ella tocaba la guitarra y ella dirigía la alabanza. Entonces ella me enseñó, no me enseñó a tocar la guitarra, me enseñó los cantos que ella sabía. Y Ujú, ella, ahí fue donde yo empecé a servir en la alabanza. Tenía yo 13 años, entre 12 y 13 años, cuando sí, yo empecé a servir ahí en la alabanza. Y así, obviamente estaba yo muy acelerado para ese momento, y y tuve que buscar una iglesia carismática. Entonces, cuando llegué a una iglesia carismática con una visión claro. eh,
diferente en ese ámbito, o con una apertura, ¿no? En esa Ujú, parte de la alabanza, pues ahí pude desplayarme, que fue claro. justamente en la etapa que nos conocimos. Sí, Ujú. mal no recuerdo, hace 31 años aproximadamente que nos conocemos, No ¿verdad? das cuentas, pastor. Sí, no, no hagan cuentas, pero ya les dije mi edad. Eso. Hace 31 años que Sí. Dios nos permitió, fíjate qué rápido pasa el tiempo, hace más de Y 30 ¿sabes qué me años. asombra, pastor? Que era un remanente de jóvenes, que Ajá. teníamos anhelo de servir, anhelo de recibir de Dios y de dar, compartir. Estuvimos, no sé si tú estuviste trabajando con pequeños en la Sí, escuela dominical. sí, obviamente, fíjate que en ese proceso de estar en la alabanza, después me tocó estar con niños y es bien bonito porque aprendes a conocer cada departamento de la iglesia. Ajá, Y cuando tú sí. llegas al Te- pastorado, ya estás bien tú preparado, ya conoces todas conoces. las áreas porque Ajá, Dios te ha permitido sí. irte formando en cada uno de eso, ¿no? Exacto. Y Dios nos preparó para formar a otros. Es correcto, Sí, es sí, correcto. sí. Entonces, Entonces éramos un remanente de jóvenes sí, que entramos al instituto, bueno, en este caso el Instituto Teológico Latino, que es el ITL, y entramos varios, entramos como 8, eran como 8 de ¿verdad? nuestra generación, en el Sí. ITE eran 8 y de Cristo pensó nada más éramos 2. Exacto, sí. Y sabes, y platicando con uno de ellos que la mayoría son pastores, la Sí, mayoría que estuvimos en el instituto ejercen para la gloria de Dios el el ministerio pastorado, ¿sí? pastoral, sí. Este, ahí, uno de ellos, déjate paso el dato, uno de ellos decía, porque eran de tu congregación, Ajá, y uno de ellos me dijo en algún momento, y lo digo con todo respeto, cariño y humildad, lo dijo, de todos los que estábamos formándonos en el instituto, el que era más maduro y más centrado era Miguel. Él como que nos aterrizaba, ¿no? Y era el que, a ver Miguel, ¿y qué esto? ¿Y qué hacemos? ¿Y qué aquello? Entonces, Miguel era el que nos decía, eso está bien, esto no está bien, no, ¿qué te pasa? Y ya nos orientaba. Dice, él no lo sabe, no se lo he dicho hasta el día de hoy, pero la ajá. verdad él fue como en cierta forma mi mentor y yo decía, no, si Miguel dice que sí, es sí, si Miguel dice que no, entonces es no, ¿no? Ya después el tiempo los separa, ¿verdad? Pero, pero la verdad es que desde siempre mostraste ese llamado. Tu mami te llegó a ver ya empezando a ministrar, ya Sí, sirviendo. sí, fue increíble porque, y le doy gracias a Dios porque, en todo lo que yo hacía para el ministerio siempre tenía la autorización de mi mamá. O sea, cuando yo decía, mamá, fíjate que voy a ir a un campamento, o fíjate que voy a ir a un viaje de misiones, o fíjate que vamos a ir a predicar aquí, siempre mi mamá me dio luz verde en eso. O sea, Ay, gloria a eso Dios. no tenía pretexto yo ni de trabajo. O sea, me decía, yo, no vengas, pero a trabajar, pero vas y eso y apoyas. Y lo que comenta acerca de esa parte de la madurez es porque yo tenía detrás de mi mamá siempre, o sea, detrás de mi mamá siempre aconsejándome, dándome Ahí estaba dirección, Loida. sí, 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 ahí estaba Loida. Loida, ¿sí? Y mi mamá se llamaba Dolores, le decían Ah, Lolita, estaba Lola, fíjate. no estaba Loida, pero estaba Lola, ¿no? Eso. Estaba Lola ahí, y mira, así nos fuimos, se fue desarrollando el ministerio hasta el día que me ungieron como pastor. Mi mamá estuvo ahí, mi papá también estuvo ese día ahí, gracias a Wow. Dios, porque mi papá posteriormente llegó a los pies de Cristo, Gloria a Dios. pero más llegó por el testimonio más que por lo que yo le hablaba. O sea, Claro. él veía, ¿no? Mi proceder y los días que yo salía con mi papá le decía, papá, vamos a ir a comer, pero mira, yo tengo que pasar antes a ver a un amigo del ministerio y vamos a hacer esto, aquello, acompáñanos. Entonces yo venía con mi papá y él se daba cuenta de lo que hacíamos en la obra, lo que hacíamos en el ministerio, yo lo involucraba, aunque él no estaba dentro, yo lo Claro. involucraba y eso lo fue llevando hasta los últimos días de su vida que él estuvo ahí congregando con nosotros. Mi mamá tenía su iglesia, mi mamá tenía su casa, mi mamá, su casa espiritual, mi mamá Sí. ahí congregaba y seguía, pero llegó un momento en que ella se añadió a mi congregación Ah, oh, gloria a como Dios. congregante, y a veces hay gente que dice, es difícil pastorear a la familia así, Sí, no sí. es fácil, pero cuando te ganas la admiración, porque mira, el respeto, mucha gente dice, gana el respeto, no, yo creo que el respeto se tiene, o Ujú. sea, por ejemplo, la palabra dice, honra a tu padre y a tu madre Amén. para que te vaya bien. Claro. No dice, mira, si tu papá es buen proveedor y tu mamá es Exacto. buena. No, No. dice, Tú honralos. honralo. Entonces, el respeto se tiene, Así es. punto. Solo por ser tu papá, Sí. solo por ser tu mamá, los debes de respetar. Exacto. Ahora, Ujú. ¿qué es lo que nos tenemos que ganar como padres?
o como hijos, o como amigos, o como hermanos, la admiración. Que alguien Wow. diga, yo quiero ser como tú. Yo quiero Claro. lo que tú tienes. Y Sí, sí, entonces lo que sí. Dios dice, sin una forma envidiosa, dice, tiene que ser tierra deseable, Amén. ¿no? Entonces, cuando mi madre viene a la congregación, ella se sujetaba como Congregante, como congregante, hija espiritual. se sujetaba, ¿verdad? Pero como mamá, por ejemplo, ella observaba y hubo momentos en que me decía, mira, hijo, yo te quiero hablar como mamá. Yo no te enseñé eso. Por ejemplo, cuando ella veía, empezaba a ver algún momento, alguna arrogancia, por ejemplo, Ajá, decía, a sí. ver, vi, observé, escuché, y yo creo que eso no es correcto. Primero, porque yo no te enseñé a ti eso. Dos, porque tú sabes que de dónde nos levantó el Así Señor. es. Y tres, porque no está bien que tú, como hombre de Dios, el Señor dice, y fíjate, esto lo enseñaba hace unos días, el Señor Jesús, nuestro Maestro máximo, Amén. el Rey de Reyes y Señor de Señores, Amén. nos dice, aprendan de mí, no dice aprende de fulano, dice aprendan de mí, Exacto, que que soy soy manso man. y humilde de corazón. Ajá, sí. Entonces, a mí me enseñaron que la humildad es, tú puedes ir a la sierra, porque a mí me encantaba lo misionero, ir a la sierra y sentarte en una piedra y comerte un plato de frijoles y Claro. decir gloria a Dios Amén. y bendecir su nombre, Amén. o entrar al mejor restaurante de la Así ciudad, es. pedir un corte, el mejor corte, Claro. y decir, Señor, bendigo tu nombre. Dormir en Amén. el suelo También. y decir, Señor, Sí soy. bendito sea tu Sí nombre, somos. o ir al mejor hotel de la ciudad Así y es. entrar en la mejor suite y decirle, Exacto. Señor, porque mi corazón no cambia, lo Así es. externo no puede cambiar Exactamente. nuestro corazón. Y eso es de lo que algo que mi mamá constantemente influyó. Y me decía, y si se te olvida, aquí estoy yo Para para recordar. recordártelo, ¿no? Exacto. La última conversación que tuve en la iglesia con mi mamá, la última que yo tuve, eh, ese día llegó mi mamá, estuvimos en el servicio, terminó el servicio, y mi mamá me dijo, fíjate, hijo, que ya tiene días que estoy muy cansada, me dijo, pero muy cansada, entonces yo creo que voy a ausentarme los domingos, voy a empezar a venir, voy a empezar a ausentarme algunos domingos, y me dio su explicación. Me dio toda su explicación, me dijo por qué y todo. Le dije, mira mamá, no estoy de acuerdo. Si tú quieres, yo veo cómo paso por ti el sábado en la noche y te vienes, pero no quiero que faltes a la iglesia. Entonces me escuchó, se reservó y posteriormente me dijo ella, y hijo, tú siempre nos estás hablando de propósito y de destino. ¿No? Y yo muchas veces le decía a Dios, ¿y cuál es mi propósito? Claro. ¿Cuál es mi destino? Tener el negocio, esto, lo otro, aquello. Es mi propósito? ¿Cuál es mi destino? Y entonces mi mamá me dijo, pero hoy sé cuál es mi propósito. Y mira, me quebranta decirte esto Claro. porque me dijo, mi propósito era formarte a ti, tenerte a ti Wow. como hijo, formarte Aleluya. Gloria a y Dios. llevarte hasta este momento a que tú seas un siervo de Dios. Entonces, Amén. eso nos compromete. Claro. Porque no solamente estoy hablando de mi propósito, sino estoy hablando del propósito de ella, de mi propósito y de los Exacto. propósitos que Dios tiene para mis generaciones que están también en ella. Amén. Gloria a Entonces, Dios. quiero decirte que de ese consejo el día de hoy, yo bendigo a Dios porque yo se lo digo a la iglesia, buscando siempre una forma correcta. Yo les digo a la iglesia, eh, yo dependo de Dios, yo dependo de Dios, Ujú. y es a través de la iglesia que Dios me bendice. Es a través de la iglesia que Dios extiende su mano para bendecirme, pero no dependo de la iglesia, yo dependo de Dios. Así es. Y después de que mi madre parte, eso fue una semana, un par de semanas antes de que se enfermara, eso que te Wow. platico de la conversación, me voy a un viaje a Guatemala, estuve en Guatemala predicando y estuve por ahí vacacionando, aproveché un tiempo ahí con la familia y cuando estoy yo allá me llaman que mi mamá está enferma, vengo y se cumplen desde el día que yo llego 50 días hasta el día que ella partió con el Señor. Wow. Y esto que quiero decirles de verdad es para la gloria de Dios. Mi madre me dejó un local, un departamento y 3 casas. Aleluya. De su Gloria a Dios. trabajo o Wow. de nuestro trabajo. Claro. De nuestro trabajo porque, vuelvo y repito, ella me enseñó a servir a Dios por pasión, con amor, pero hacerlo sin especular las Exacto. cuestiones de a qué me voy, qué voy a hacer. Hay mucha gente, Claro. y lo digo con mucho respeto, pero con verdad,
que ya no estudió, ya no hizo, dice, bueno, aunque sea voy a ser pastor. Sí. A lo que estudiar, pues métete, pastor. Bueno, pues aunque sea, ¿no? Ajá. Y yo creo que no debe ser así, no es así. Yo No, creo que no. si nosotros vemos en la parte del llamado en la Biblia, a todos los que Dios llama estaban ocupados. Sí, Si no estaban en lo propio, estaban cuidando lo de alguien, sí. pero estaban en Trabajando, ocupados, ¿verdad? claro. Trabajando en algo. Entonces, yo bendigo a Dios porque cuando tú me invitaste, me dijiste, ¿qué mujer te gustaría compartir? Enseguida vino a mi mente Loida, porque yo identifico profundamente a esa mujer Loida como con los rasgos, con el carácter de mi madre. Mi mamá fue una mujer de fe en todos los sentidos, fue una Aleluya, mujer que gloria nos a Dios. impulsó, fue una mujer que sirvió, una mujer que Amén, sembró, una mujer que aleluya. trabajó, y bueno, te pudiera platicar muchas cosas. Mi mamá hacía bazares para juntar fondos para que hubiera Bendecir a la construcción en la iglesia. iglesia Ay, o qué en el templo. bendición. Mi mamá hizo cremas, mi mamá hizo muchas cosas que Dios puso en su mano para poder bendecir A la al iglesia. reino de Dios. Wow, Y gloria a hoy de Dios. eso estoy eh, cosechando frutos también. Amén, gloria a Dios. Gracias a Dios estoy Wow, qué cosechando. Lo que ella bendición. sembró, Sí, ahora yo tú también lo lo estoy cosechas. cosechando. Wow. Por eso todo lo que sembramos para Dios en el reino, no siempre lo vamos a ver nosotros, pero lo Así van a es. ver nuestros hijos, Amén, nuestra lo van a ver nuestras descendencia. generaciones. Claro. Y hermosas loidas que nos están viendo, vamos a dejar ese legado, esa semilla en nuestros corazones, en nuestros hijos y en los hijos espirituales de la iglesia. Y sabes, tú hablas sobre ese testimonio maravilloso de estas atributos de Loida y atributos de tu mami para la gloria de Dios. Y se viene a mi mente mi mami, se viene a mi mente las pastoras guerreras Así que están es. haciendo un buen trabajo en sus congregaciones y en sus familias. Tenemos ahí a la pastora Angie, que cuando se habla de ella, sus hijos luego la llaman bienaventurada, Así porque es. dicen mi mami esto, mi mami aquello, la pastora Patty también, o sea, luego los hijos, mi mamita, o sea, de verdad, esas mujeres loidas, Dios quiere que sigamos dejando otras Así generaciones es. más avanzando. Y ¿saben qué me impresiona? Algo bien dijo el apóstol Miguel ahorita. Eh, eh, mi mamá siempre me aterrizó, mi mamá siempre me dijo, a ver, ¿hasta dónde? Porque entre más te leves, el golpe va a ser más Sí. fuerte. Y saben, tiene mucho de qué gloriarse. Lo digo con todo cariño y con todo respeto, él no lo va a decir porque es un caballero, pero él estudió, si no mal recuerdo, en el Conservatorio de Así Bellas es. Artes, ¿verdad, Ajá. pastor? O sea, de música, es bien preparado, pero porque su mami ahí estuvo, te También. quiero bien preparado. Hace Así. rato dijo el pastor, no quiero ninis, tal vez tú nos ves en otro país y digas, ¿qué es eso? No te quiero ni, ¿cómo? Hay un ninis que ni trabajan, ni Ni estudian, estudian, ni ni hacen hacen nada. nada. Sí. Dijo su mami, no te quiero así, No. te quiero haciendo algo. Y lo dejó bien preparado en lo secular y bien preparado en lo espiritual y en el ministerio. Y eso es lo que pide el Señor de nosotras, amadas mujeres. Deja un legado, por eso el tema de este día es una mujer que deja huella. ¿Qué huella estás dejando en tus hijos, en la generación en la iglesia? ¿Qué huella estás dejando? De verdad, pastores guerreras, no lo digo por vanagloria, sino por que tú veas que no solamente es, hay un título, no, estamos trabajando para dejar esta Así huella es. al llamado que Dios nos ha dado en amor, en bendición, en cariño, y de verdad yo bendigo a las pastoras guerreras y a las pastoras que en verdad, aunque no tengan un tal vez renombre, pero que están haciendo su trabajo de verdad. Dios te bendiga, mamita hermosa que nos estás viendo, dile Señor, Señor, ayúdame a ser como Loida, ayúdame a ser como tú, como Cristo, ¿verdad? Y dejar ese hermoso legado. Yo quiero comentar algo más. Yo creo que hay momentos en que los padres, las mamás, se podían deprimir o se podían desesperar, Claro, más bien, de que no ven cómo lo que Dios está haciendo en la obra de sus hijos. así es. Eh, dice un canto, aunque no pueda ver, está sobrando. Amén. Sí, Amén. yo De sé hecho, esa que es la pregunta, la última con la que quería yo terminar. Pastor, ¿qué le aconsejas tanto a las mamitas como a los jóvenes? Nos han escribido mamitas que nos dicen, mi hijo estaba en la alabanza. De hecho, una que me dijo, mi hijo era pastor y ahorita está alejado de las cosas de Dios. ¿Qué consejo le das tanto a las mamitas como a los jóvenes que pues que ya veían que iban avanzando y de repente, ahora sí que dijo aquel, todo se derrumbó, ¿verdad?
Bueno, pues fíjate, lo primero que yo quiero dejar en el corazón de las mamás que nos escuchan o de las abuelitas que nos escuchan, porque Claro, en muchos casos son también. abuelitas las que Sí, tienen que entrar, exacto. ¿verdad? Eh, Sí. Creo que al lado de un gran hombre siempre hay una mujer que dobla sus rodillas. Eso es lo Amén. primero. Mi mamá, Amén. muchas veces, sin que ella se diera cuenta, yo la escuché orar. Muchas veces Sí, qué yo, bonito. Yo también sí, llegué a escuchar a mi mami en la madrugada ujú, orando, llorando y mencionando mi nombre. Ay, así mi es, corazón se se quebranta. quebraba. Sí, sí, sí. Entonces, eh, cuando decía yo, cuando tú siembras la semilla, tú no puedes dejar de sembrar la Así. semilla. Lo segundo, mi mamá siempre fue determinante. Ella eh, no negociaba las cosas de Exacto. Dios. Decía, esto es así, y me decía, y la puerta es muy ancha. Si tú no te estableces así, y yo creo que le dolía a mi mamá, porque yo en ese momento, ella sabía que yo podía tomar otra decisión, contraria a la que ella Claro, esperaba, claro. pero con coraje y con lo que tú quieras. Hubo momentos en que yo no iba a la iglesia, por ejemplo, yo no quería ir a la iglesia, porque también tuve mis lapsos de rebeldía, no creas que todo. Y me decía mi mamá, vamos a la iglesia, y decía, yo no voy. Me decía, ¿por qué no? Porque no quiero. ¿Cómo no? Y no me puedes obligar. Me decía, pues mira, tú sabes que sí te puedo obligar, pero no te voy a obligar, está bien. Perfecto. Se iba mi mamá, yo me quedaba. Y entonces, entre semana, cualquier día le decía yo, mamá, fíjate que voy a ir a ensayar porque la música Ah, claro, también es era tu mi pasión. pasión, ¿no? Sí. Entonces, fíjate que voy a ir a ensayar y voy a hacer, y me decía mi mamá, no, no vas. ¿Por qué no? Me decía, porque el domingo no fuiste conmigo a la iglesia. Decía, ay, Exacto. me estás chantajeando, me decía mi mamá. Sí. No dice que no, Sí, sí. sí, dice, si quieres verlo, sí, sí te estoy. No, no, pero es que no me puedes llevar a la fuerza. No, si no quieres ir, hijo, no vayas. Pero Claro. mira, aquí el que nos da todo es Él, es el Amén, Señor. amén. Y Él merece que le demos nuestro tiempo. Si tú no quieres, no te voy a obligar, pero no hay permisos, no me pidas esto, no me pidas. Y si tú quieres, pastora, a enojadientes, Claro, claro. yo llegaba a la iglesia, Regañadientes, sí. ¿sí? Yo llegaba a la iglesia y en una de esas, El fluir del el espíritu. Señor me tocó, una Así de esas es. el Señor me quebrantó, una de esas el Señor me Amén. llamó. Entonces, no desmayen, no desmayen. Ahora, segundo, den paso a la obra de Dios. Yo conozco mamás que han estado orando porque Dios llame a sus hijos, y los hijos son orgullosos. Y sabes, ahorita mismo hay una mamá que está sufriendo que su hijo está en la cárcel, le decía yo. Y está Claro. sufriendo porque no es agradable y está ahí injustamente, digo, puedo decir, me consta que está injustamente. Ujú. Pero yo le decía hace unos días que hablaba con ella, ¿cuántas veces tú oraste? Le oraste, le dije, Señor, quebranta a mi hijo, mira. Tráelo con lazos Y de ahora amor. está ahí. Así Deja es. que Dios Haga su haga su obra. proceso. Dios Claro. ahí está haciendo su obra y es fiel. Entonces, no dejes de orar por tu hijo, no dejes de amar a tu hijo, pero Así. permite que Dios haga lo necesario en la vida de tu Exactamente. hijo. Entonces, eso es lo segundo que yo les puedo decir. Exacto. A veces queremos ayudarle a Dios y Sí, sí, cometemos un error sí, tan no, 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 grande. no, no. Sí, sí, No, sí. deja que Dios haga lo que Él tenga que hacer. Amén. Y ustedes sigan amando a Dios, sigan sirviendo a Dios. Yo creo que mucha gente se levanta mira, cuando alguien no está haciendo nada y alguien está haciendo, siempre se van a levantar en contra del que está haciendo algo, Sí, exacto. ¿verdad? Entonces, Es cierto. ustedes como mujeres pastoras, guerreras, estoy seguro que al levantarse como mujeres de Dios a hacer algo, muchos se van a levantar, o se han levantado a criticar, a decir Claro. y a hacer. Ustedes sigan adelante, Amén. ustedes sigan avanzando y lo último que les puedo decir, que les quiero dejar, un consejo es, ¿cuántas veces el enemigo viene a engañarte, a decirte, a ver tú, vienes a orar por la gente, vienes a orar por los jóvenes, y tu hijo ni viene a la iglesia, tu hijo no está, tu hijo, eres candil de la calle y oscuridad de tu casa, y Sí, muchas qué veces el enemigo va tremendo. a venir a hablarte de esa manera, y eso te va a querer desanimar para dejar de hacer lo que estás haciendo, pero yo quiero decirte esto, créelo, mientras tú estás haciendo las cosas de Dios, Dios va a usar a otros para hacer la obra en la vida de tu casa, en la vida de Amén, tus hijos. amén, aleluya.
Recibe esa palabra, mi bella. Vamos a leer por último estos saluditos que nos están mandando, Claro pastor. que sí. Silvia Pérez dice, Dios les bendiga. Hola, hermosa Silvia, Dios le bendiga. Gracias por estar aquí. Díganos desde dónde nos mira. Lupe Rodríguez dice, bendiciones. Qué hermoso es dejar un legado en nuestros hijos de quien es Dios verdaderamente, aunque muchas veces no lo entienden, pero tenemos que mostrar el amor de Dios sin excepción de personas. Así es, mi bella Lupita. Gracias por estar aquí. ¿Desde dónde nos escriben, mi bella? La Paz Angie, de Pastoras Guerreras, dice, así es, como pastores, la mirada está en nosotros y podemos ser ese ejemplo y testimonio para inspirar a nuestro alrededor. Amén, mi paz bella, exactamente. Silvia Pérez dice, oración para mi hijo Braulio, que anda muy deprimido. Vamos a ver una ahorita, mi bella. Carmen Beltrán dice, hola, buenos días, pastora, bendiciones. Hermanita Carmen, Dios me la bendiga, gracias por estar aquí. Ella es una abuelita, de verdad, que está con todo ahí en oración y con los nietos. Ahí está todo el tiempo compartiendo la palabra ahí y todo el día tiene ahí la radio cristiana, ahí compartiendo la palabra. Beltrán García, buenos días, paz, bendiciones. También mi Laurita Bella también ya es abuelita y también está ahí orando por los nietos, aconsejando a los hijos. De verdad, loidas, Dios está levantando loidas, sí, para la gloria de Dios. Pastora Karina Pelayo, bendiciones desde Argentina. Hermosa pastora, Dios le bendiga, gracias por estar aquí. Esperamos que estos temas estén siendo de bendición para ustedes, de verdad. Lupe Rodríguez, hermosa palabra con sabiduría y sobre todo vivirla en nuestras propias vidas. Cada día Dios confirma su palabra. Amén, Lupita, de verdad, Dios nos está llevando a otro nivel y nos está retando a ser ejemplo, porque bien decíamos al principio, una cosa es lo que yo digo y otra es lo que yo hago, pero tanto lo que digo como lo que hago tienen que estar enlazadas. Beltrán García, qué gran testimonio, es una bendición en mi vida, Dios es bueno. Bendiciones, pastor, Dios lo bendiga. Gracias. Es de aquí de la iglesia, pastor, y las veces que has venido, de hecho has orado por ella, le has ministrado, así que ahí está el cariño de la iglesia para contigo. Gracias. Buen día, pastora, bendiciones, pastor. Dice Marijos Bonilla, también aquí de la iglesia. Bendiciones, pastora Nancy Brito, gloria a Dios por su vida y la vida de su invitado, gloria a Dios por este bello tema. También es aquí de la iglesia, así que te aman, pastor, y gracias por ser de bendición para nosotros. Vamos a estar orando ahorita por Mari Marmen, dice por oración por su mami y por Braulio, que tiene depresión. Pastor, ¿sí podemos orar? Claro que sí, adelante, pastor. Padre Celestial, en esta tarde ya venimos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra a través de este medio. Gracias, Señor, porque dice tu palabra que echemos la red y hoy ocupamos la red social, Señor, para que tu palabra llegue hasta esos lugares, Señor, donde se necesita. Y hoy venimos delante de tu presencia poniendo en tus manos la vida de la mamita de Marmen, Señor, tú la conoces. Y te pedimos que ahí donde estás, Señor, en ese lecho de enfermedad, tu mano poderosa sea sobre su vida. Que tú seas, Señor, desde la cabeza hasta la planta de los pies, llenándola de tu bendición. Que también tu palabra pueda ser compartida con ella y puedan, Señor, ahí haciendo un altar familiar, exaltando tu nombre, glorificándote. Y aún ahí tú puedes, Señor, hacer un milagro maravilloso. Creemos en un Dios de poder, un Dios que lo imposible lo hace posible en el nombre de Jesús, Señor, y te pedimos que ahí tu nombre pueda ser exaltado en este testimonio maravilloso y que mucha gente pueda conocer más tu poderío, Señor. La ponemos en tus manos y te pedimos, Señor, que tu sanidad sea desde su cabeza y la cubra en todo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. También ponemos en tus manos la vida de Braulio, Señor. Tú sabes por qué ha entrado en esta depresión y esto no viene de ti, lo sabemos totalmente. Y permite que ahí, Señor, su mamita, Padre, pueda estar llevando la palabra en amor, en sabiduría, Señor, y estar ahí, mi Dios, orando, instruyendo, guiando, mi Dios, como esa Loida, como esa Unice, Señor, y llevándolo a tus pies, Padre. Te pedimos que tú quiebres todo espíritu de depresión, todo espíritu de muerte, todo espíritu negativo, sea atado, Señor, y caiga, Señor, ante tus pies, y que tú estés dando vida, Señor, estés activando y estés dando la paz al corazón de Braulio de una manera poderosa. Te lo pedimos, mi amado, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Aleluya.
Muchas gracias, pastor y amigo, apóstol Miguel Ángel Silvestre. Gracias, de verdad, un honor tenerte aquí. Ha sido para mí, en lo personal, enriquecedor este tema. Y, pastor, a mí me gustaría que pudiéramos terminar dijiste hace rato, no todo el tiempo fui bien educado, también tuve mi etapa. A mí me gustaría que termináramos, pastor, con ese testimonio que alguna vez me contaste cuando estabas con tus amigos afuera y tu mami te decía que te metiera, que no eran buenos amigos. Vamos a terminar con ese testimonio, mis bellas. Escúchalo. Si tú tienes un hijo que se ha alejado, tus oraciones tienen poder, mi bello. Sí, pues fíjate que, como decía, en esa etapa yo estaba en la adolescencia, poquito más de la adolescencia, y pues yo me estaba juntando con amigos que ahora algunos ya murieron, algunos están en la cárcel, otros son eh, gente que controla la mafia en ciudad. Entonces, esas personas no eran buenos amigos. eran jovencitos, éramos jovencitos, y fueron a hacer fueron a hacer sus malandradas, decimos. Y cuando regresaron me estaban platicando todo lo que hicieron, me estaban platicando todo lo que habían hecho, lo que habían robado, todas sus aventuras. Sí. Y entonces mi mamá me llamó y me dijo, Miguel, ven, me dijo, ven por un refresco. Y yo le dije, espérame, mamá, ahorita. Me dijo, no, ven ahorita. Le dije, ahorita. La importancia de la autoridad. Me dijo, ven ahorita, o voy por ti, me dijo. Y con mucho coraje, acaban de llegar visitas. Entonces yo fui y me dijo, tráele a tu tío, tráele un refresco y trae un tehuacán. Y me tardé buscando el envase del tehuacán. Y cuando salgo del negocio, y en la esquina ya tenía a todos mis amigos en el suelo con mi esposa, a todos así, porque pues, ya tenían tiempo haciendo cosas, ¿no? Entonces yo me quedé impactado, porque por un minuto, yo pude haber estado ahí. Wow. Entonces, le doy gracias a Dios porque a veces les pedimos permiso a los hijos cuando les damos una orden, ¿verdad? Y hoy se debilita mucho la figura de la autoridad. Yo le digo a las mamás, tus hijos te tienen que respetar antes de amarte. Porque mira, yo podía hacer todo lo que tú quieras, pero cuando mi mamá decía, ya, mira, ya. O ella misma me promovía, haz esto y haz lo otro, sí. Y yo iba pero cuando mi mamá me decía, ya, era. La palabra que voy a usar, perdónenme porque estamos en un foro cristiano. Por favor, pastor. Cuando la gente dice, no tiene madre, ese hombre no tiene madre, o qué poca madre, dicen. Significa que si no tiene un límite en su mamá, no hay nada que lo pare. Eso significa que si ese hombre o esa mujer no ven a su mamá porque respeto, sí, con un respeto, con una autoridad, con un límite, o sea, tajante, es decir, cuando tu mamá dice, ya es mi autoridad, claro. Si yo me brinco esa autoridad, ya no tengo otra autoridad sobre mi vida que pueda detenerme de esa manera. Wow, es verdad. ¿Me explico? Entonces, sí, oye muy feo la palabra, ¿verdad? Pero es una verdad, es una realidad. O sea, nosotros ustedes como madres, tienen que hacerse valer en autoridad. Así es. Tienen que hacerse valer en autoridad. Eso es algo y eso me dejó una enseñanza tremenda porque así estuve de pisar la cárcel, gracias. Y yo ni andaba en ese momento haciendo nada malo, pero andar con los amigos, andar en la bola, a veces te lleva a esa situación. Y que tu mami no menguara en esa autoridad. No. O sea, lo haces porque lo haces. Ya. Sí. Y en esa obediencia, tal vez renuente, pero obediencia, el Señor te libra de eso. Entonces, mis bellas, ahí no dejen de orar y no dejemos tener esa autoridad. Amén. Y bueno, pastor, gracias por esta invitación. Yo sé que no eres mujer, ahorita en esta etapa, temporada 4, hemos estado regalando algo maravilloso, pero yo sé que conoces a una Loida, a la cual le pudieras hacer llegar esa plumita tan maravillosa. Muchas gracias, qué amable, muchas gracias. Esa plumita tan bella. Que representa, ¿verdad? Una mujer guerrera, una mujer de fe y pues hazle llegar a quien tú conozcas que sea una Loida, esa hermosa pluma, esa hermosa flor que representa una mujer en toda su plenitud.
Amén. Muchas gracias. Hoy podemos decir, el día de hoy conocimos a un guerrero. Dios les bendiga, mis bellas. Nos vemos en la próxima. Bendiciones. Bye.